Hola, hola, ¿qué tal, gente? Como muchos de ustedes sabrán, hace poco se ha estrenado la segunda película de La Monja y obviamente no podía dejar pasar esta oportunidad. Recuerda que este video está lleno de spoilers y te recomiendo que vayas a verla al cine. Recordarte también que tenemos la primera parte disponible en el canal, así como también todo el universo del Conjuro en orden cronológico, para que así puedas entender mejor esta película. Y bueno, sin más que decir, siéntate, relájate, que así empieza y termina La Monja 2. Esta historia inicia en Francia en el año 1956, donde el padre de una iglesia católica ordena a un pequeño monaguillo llamado Jack traer un poco de vino para la misa. Y bueno, una vez terminada la ceremonia, el pequeño se dispone a guardar el vino nuevamente, pero en ese momento empieza a escuchar unos ruidos extraños en el pasadizo, y al acercarse a ver un poco más de cerca, de la nada el frasco de vino se rompe, causando que este salga corriendo despavorido para contarle al padre lo que había pasado. De pronto el padre también empieza a escuchar estos ruidos extraños dentro de la iglesia, así que de inmediato le pide a este espíritu que se retire de la casa de Dios. Pero en ese momento las velas se apagan, el agua bendita se evapora y el padre empieza a ser torturado de una forma brutal, hasta el punto de morir carbonizado. Todo esto frente a los ojos del pequeño Jack, viéndose de fondo la silueta de una monja. Por otro lado, en el monasterio de Rumania, donde sucedieron los hechos de la primera película, podemos ver que la monja Irene junto a las demás novicias han sabido adaptarse para realizar las diferentes tareas cotidianas. Minutos después, Irene va con la hermana Debra para preguntarle la razón por la cual se niega a confesarse, a lo que ella responde que no tiene nada que decir. Aún así, ella le confiesa de que está en ese lugar, ya que fue enviada contra su voluntad por su padre. Más tarde, una de las hermanas narraba cómo un demonio logró escapar del infierno a través de un portal en el sótano de ese mismo monasterio, el cual tomó la apariencia de una de ellas, es decir, la de una monja. Es por esta razón que el Vaticano envió a un sacerdote y a una novicia para encargarse de este problema, utilizando la sangre de Cristo para poder vencerlo. Se dice que luego de esto, el sacerdote fue ascendido a obispo, mientras que a la monja no se sabe qué fue lo que le pasó, e incluso algunos piensan de que se volvió loca y el Vaticano la encerró en un manicomio. Esto causa la molestia de Irene, ya que obviamente ella es la monja de la que estaban hablando, pero al parecer nadie sabe de esto. Mientras tanto, en un convento nos encontramos nuevamente con Frenchy, o bueno, Maurice, como quieran llamarlo, quien ahora trabajaba en ese lugar de sirviente y tiene como amiga a una niña llamada Sophie, la cual es constantemente molestada por algunas de sus compañeras, las mismas que humillan a Maurice por su trabajo. Por otro lado, una jovencita se dispone a dejar un recado en una de las habitaciones, pero al parecer no se encontraba nadie, y cuando estaba a punto de retirarse, la puerta se abre por sí sola, así que de inmediato ingresa para dejar las cosas, y como es de esperar, en ese momento empieza a escuchar unos ruidos extraños, y al ir a averiguar de dónde provienen, se termina encontrando con el mismísimo demonio Balak, quien rápidamente cierra la puerta y se encarga de acabar con ella. Regresando al monasterio de Rumania donde se encontraba Irene, ella tiene un sueño donde es llamada por la Madre Superiora, quien luego se termina transformando en Maurice para pedirle que lo ayude. Más tarde ella tiene la visita de un obispo, quien le informa sobre varios casos de sacerdotes y monjas fallecidas con muertes inexplicables en varios países de todo el mundo, y aunque Irene sugiere la ayuda del padre Bork, ellos le informan de que este también había muerto, por lo que ahora ella es la única que se ha enfrentado a un demonio anteriormente, así que por órdenes del Vaticano, ella tendrá que investigar a dónde se dirige este demonio, y aunque al principio la hermana Irene se niega, luego termina aceptando, ya que la iglesia la necesita, y para esta misión tendrá la ayuda de la hermana Debra, quien a pesar de no creer mucho en la iglesia, acude a esta misión para ver si su fe revive, y es así como estas dos hermanas viajan rumbo a Francia. Mientras tanto, en el convento donde trabajaba Maurice, Sophie es molestada nuevamente por algunas de sus compañeras, quienes con engaños la llevan hasta una capilla abandonada donde estaba prohibido el ingreso.
Aquí las niñas le dicen que van a jugar un juego llamado Desafía al Diablo, el cual consiste en mirar fijamente los ojos de una cabra, y mientras Sophie lo hace, sus demás compañeras se retiran de ese lugar. En ese momento algo aparece delante de ella, quien luego se revela como el demonio Balak, aunque para su buena suerte, en ese momento llega Maurice para brindarle su ayuda. Por otro lado, Irene y la hermana Debra habían llegado al monasterio de Tarascón, en Francia, el mismo lugar donde el padre del inicio murió quemado, y desde entonces las personas de ese pueblo creen que la iglesia está maldita. Algo curioso aquí es que se encuentran con un singular cuadro. Ella era Santa Lucía, la patrona de los ciegos, quien fue asesinada por los paganos prendiéndole fuego, pero a pesar de todo esto no lograron quemarla, así que solo le quitaron sus ojos. Aquí Irene empieza a revisar el lugar, donde tiene una visión de un niño entregándole un rosario. Es por esta razón que le pregunta a la Madre Superiora quién más estaba presente el momento en que sucedió la tragedia, a lo que la hermana responde de que se encontraba un niño llamado Jack, pero que ahora su madre no le permite que nadie se le acerque. Además le dice que había un ayudante, el cual había llegado de Rumania, a quien lo apodaron como el francés, el cual misteriosamente viajó un día después de la muerte del padre. Esto deja a Irene muy pensativa, ya que sabe de quién estaba hablando, nada más que de Maurice, el granjero que le salvó la vida en la primera película, y partió de Rumania para conocer el mundo. Aquí nos enteramos que el demonio Balak logró sobrevivir pasando al cuerpo de Maurice, quien todo este tiempo ha estado cometiendo crímenes sin darse cuenta. Mientras tanto podemos ver que Sophie es llamada por la aparente voz de su madre, pero al subir por estas oscuras escaleras se termina encontrando con el mismísimo demonio Balak, quien luego desaparece cuando su madre ilumina el lugar abriendo la puerta. Regresando con las hermanas, ellas al llegar al hotel para hospedarse, les informan que no hay ninguna reservación a su nombre, y mientras Debra se dispone a hablar con el gerente, Irene sale a la calle encontrándose con el pequeño Jack, quien le revela que el rosario que tenía se lo había quitado al padre Noirth, y cuando trata de ir tras él para sacarle más información, termina llegando a un oscuro callejón con muchas revistas y periódicos, los cuales empiezan a moverse por sí solos, tomando la figura de la monja, la misma que segundos después la sujeta del cuello, mostrándole una visión, en la cual un monje aparece acuchillando a una mujer, aparentemente quitándole los ojos, la misma que luego le muestra un pequeño recipiente. Y bueno, minutos después, Irene es encontrada inconsciente por la hermana Debra. Por otro lado, la directora del convento donde estudiaba Sophie empieza a escuchar ruidos extraños provenientes de la capilla prohibida, creyendo que se trataba de su hijo fallecido Cedric, pero este resulta ser nada más que el mismísimo Maurice, quien en esta oportunidad logra despertarse del trance para luego ir de regreso a su habitación muy asustado. Aunque eso no es todo, ya que de pronto la directora empieza a escuchar la voz de su hijo fallecido, y al ir a revisar la capilla, todo el lugar empieza a moverse misteriosamente, y Cedric aparece acompañado del mismísimo demonio, quien en ese momento empieza a atacarla, y bueno, luego de varios golpes, la directora termina muriendo. Mientras tanto, Irene logra recuperar la conciencia, donde le informa a la hermana Debra de que el demonio está buscando una reliquia sagrada y que está usando a Maurice para cumplir sus planes. Debra le dice que mientras estaba dormida, el niño Jack vino a verla para dejarle un recado, el cual era nada más que el rosario del padre Noirth, y si logran descubrir qué significa, podrán saber la ubicación del demonio. Regresando al convento donde trabajaba Maurice, la madre de Sophie encuentra el cuerpo de la directora sin vida, y la pequeña al ver el cadáver sale corriendo hasta las campanas del convento. Mientras tanto, las hermanas se dirigen al Palacio de los Papas, los archivos católicos. Aquí el bibliotecario les dice que el demonio de Santa Carta ha regresado y que el símbolo del rosario pertenece a la familia de Santa Lucía de Siracusa, la misma mujer que había visto en su visión. Luego de que los paganos la asesinaran, todos sus familiares huyeron por todo el mundo ocultando un secreto, una reliquia sagrada, que era nada más que los ojos de Santa Lucía. Aquí el bibliotecario les informa de que este demonio alguna vez fue un ángel rechazado por Dios, quien lo despojó de todo su poder. Es por eso que ahora busca los ojos de Santa Lucía para poder recuperar su fuerza. Y según las pistas que han investigado hasta el momento, todo indica que esta reliquia se encuentra oculta en un monasterio en Santa María, el mismo lugar donde Maurice trabajaba, por lo que de inmediato las hermanas se dirigen hasta ese lugar para tratar de encontrar la reliquia.
Mientras tanto, Maurice pasaba un agradable momento junto a Sophie y su madre, pero esto terminaría cuando el reloj marca las 12 de la noche, ya que el demonio empieza a apoderarse de su cuerpo, y como este presiente que cosas muy malas están por suceder, con la poca fuerza de voluntad que le queda, trata de llevar a Sophie y a su madre a un lugar alejado, pero en el camino se termina encontrando con Irene y la hermana Debra. Maurice insiste en que deben de salir de ese lugar, pero Irene le dice que el demonio está dentro de su cuerpo, ya que este ingresó cuando intentó salvarla. En ese momento Maurice es poseído de una forma brutal, y aunque las dos hermanas tratan de detenerlo, este se encarga de darles una pequeña paliza. Enseguida Irene saca el rosario de Santa Lucía y reza un Padre Nuestro, provocando que el demonio logre calmarse por unos instantes, momento en el que Debra aprovecha para golpearlo y dejarlo inconsciente, para luego ir junto a las demás chicas a la capilla prohibida, donde Sophie les menciona que el demonio es la cabra, ya que la hipnotizó cuando vio fijamente sus ojos. Esto deja a Irene muy pensativa y se le ocurre la idea de iluminar el mural con una linterna, de donde se refleja una luz roja a través de sus ojos, apuntando a una dirección en particular, y como ellas creen que se trata de la reliquia sagrada, de inmediato empiezan a cavar en el suelo muy deprisa, y pues efectivamente, aquí se encontraba este misterioso objeto, el cual era nada más que los ojos de Santa Lucía. Y cuando creíamos que las cosas estaban saliendo como lo esperado, podemos notar que Maurice había podido liberarse. Por otro lado, las niñas que molestaban a Sophie empiezan a escuchar unos ruidos extraños, razón por la cual la líder de todas ellas manda a su compañera a revisar qué es lo que estaba pasando, quien minutos después se termina encontrando con la hermana Debra. Pero eso no es todo, ya que en ese momento podemos ver al mismísimo demonio Balak, en forma de una cabra re turbia, quien de inmediato baja a toda velocidad para comerse a la niña, pero para su buena suerte es salvada por la hermana Debra, aunque obviamente las cosas diabólicas siguen sucediendo, ya que todos los objetos en ese lugar empiezan a moverse de la nada, mientras las niñas son jaladas por fuerzas invisibles. Por otro lado, en el sótano, Maurice se encuentra con la hermana Irene, quien luego de apartar a Sophie y a su madre, empieza a atacar a la monja de una manera brutal, pero minutos después, Sophie aprovecha el momento, agarra la reliquia sagrada para luego salir corriendo de ese lugar, mientras Maurice la persigue hasta la zona de las campanas, y cuando estaba a punto de acabar con la pequeña, este por error toca la reliquia sagrada, causando un gran dolor en Maurice y que toda la iglesia se derrumbe, dejando a Sophie al borde de unas tablas, aunque con un poco de suerte la pequeña logra salvarse e ir rápidamente con Irene, quien al ver que Maurice se aproxima a toda velocidad, saca la reliquia sagrada y consigue exorcizar al demonio, ya que obviamente los ojos de Santa Lucía de Saracusa eran muy poderosos, y cuando Irene se lamenta la muerte del pobre de Maurice, enseguida pueden notar que este aún seguía con vida, quien rápidamente consigue quitarle la reliquia sagrada, provocando que el demonio Balak ahora tenga los ojos de esta virgen. En ese momento la monja se libera del cuerpo y se manifiesta personalmente, con un rostro muy aterrador y con los ojos de Santa Lucía, para luego empezar a atormentar a todos los presentes, y cuando estaba a punto de quemar a Irene por completo, ella tiene una visión con su madre. Resulta que esta también tenía el don de ver visiones, ya que era descendiente de Santa Lucía, y este poder también le fue otorgado a Irene y a su hermana Lorraine, así que por esta razón logra librarse del fuego. Esto enfurece demasiado al demonio, quien trata de acabar con todos los demás, y cuando estaba a punto de eliminar a Sophie, las dos hermanas empiezan a rezar la oración del sacramento de la nueva y eterna alianza, con lo cual consiguen detener a Maurice y hacer que los barriles de vino exploten, provocando que el demonio empiece a quemarse por completo, y mientras esto sucede, Maurice es exorcizado por las dos hermanas, consiguiendo acabar con este demonio de una vez por todas. Al día siguiente todo luce marchar relativamente normal. Maurice se queda a vivir junto a Sophie y su madre, mientras que Irene continúa su vocación de monja. Luego de esto tenemos una escena postcréditos en la casa de los Warren, donde un padre se comunica con ellos para un nuevo caso. Recordemos que esta película es una precuela del Conjuro, y si quieres saber qué pasa después, te invito a ver este video, ya que aquí continúa la historia. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que en estos días estaré subiendo la saga de Chucky y la de Temblores, así que si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Sin más que decir, mi nombre es Red, nos vemos.